nombre es Ramiro Villaseñor Villalobos. Soy docente investigador en la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, aquí pues, agradezco la invitación para participar en este seminario permanente de estudios kantianos. Y pues en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre un artículo que escribí se publicó en diciembre de 2017 acerca de la Prusia del siglo XVIII, la sección de la Ilustración, en la cual pues tiene que ver con Immanuel Kant, el contexto. Yo soy historiador de este proceso que se llevó a cabo en Prusia durante el siglo XVIII. Bueno, había preparado algunas diapositivas, permítanme ver si es posible. También aparece. No, es otra cosa. Un segundo. Déjale pregunto si está escuchando, ¿verdad? Yo no lo soy. Sí se escucha. Ya está. De la ilustración. A ver si ya aparece. Permítame. Mil gracias. Ahora sí. Disculpe, sí, ya me dijeron que bueno, es la primera vez que realizo este tipo de actividad en línea. Perdón por las molestias. Bueno, en el caso de Kant, pues es un filósofo el cual nació en Königsberg, en el antiguo reino de Prusia. Aquí Bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo el artículo básicamente consta de unos cuantos elementos. Bueno, aquí está la introducción, contexto del proceso, son algunas pequeñas partes. Aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, quiénes estaban implicados en esta situación. Así es, el archivo. Bueno, además de Kant, pues, hubo otros filósofos de Prusia, que pues, como Moses Mendelssohn y Friedrich Zollner, los cuales también estuvieron implicados en saber que definir, otorgarle una definición al concepto de ilustración, y no nada más eso, sino aprender a vivir en este estado en el cual pues la razón es la premisa principal, dejando de lado los dogmatismos y la providencia, todos estos elementos que se habían encontrado en textos de la época moderna anteriormente.
Algunos de los textos que se abordan aquí son acerca de la pregunta que se le llama ilustrar, de Moses Mendelssohn, de Manuel Kant, la respuesta a la pregunta que es de ilustración, y de Christoph Martin Wieland, 6 preguntas sobre la ilustración. Bueno, permítame un momento. Ahora sí. Voy a leer un poco sobre esto y ahorita empiezo a explicarles. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes y les pido mil disculpas por toda esta situación de problemas técnicos. Bueno, el artículo consta de hacer revisión de la historiografía del siglo XVIII, en el cual pues se revisan textos precisamente de 1783, los cuales fueron compilados, y 84 hasta el 89, los cuales fueron compilados por el filósofo español Agapito Maestre. Bueno, ahí aparecen un conjunto de publicaciones, artículos, en los cuales se da respuesta precisamente a la pregunta ilustración, porque pues hasta finales del siglo XVIII se hablaba mucho de ella, pero no se le pero pues nadie sabía con certeza pues qué podría ser tal. Por lo que se dedicaron a publicar esto a través de un concurso que se realizó en Berlín durante el siglo XVIII, en 1784. Bueno, por medio del presente escrito de este artículo, se van a conocer las diferentes concepciones y propuestas en torno a la forma de proceder en el uso de la razón en los territorios que ocupa actualmente Alemania, pues en una parte de Austria, que era lo que era el desaparecido Reino de Prusia. Con base en los escritos de los filósofos que estuvieron inmersos en este proceso de ilustración europea, se expone pues, un breve fragmento de la filosofía germana desarrollado durante las últimas décadas del octavo siglo de nuestra era. Bueno, del 18º siglo. Bueno, otros elementos, se da a conocer el contexto y algunas de las características del siglo XVIII pues, que estaban en ese periodo. La cuestión de la enciclopedia, que trato social. Aquí es muy importante porque en el artículo se aborda a Federico II el Grande, ya que pues este rey, se puede decir como un rey filósofo, publicó un texto que se llama el Antimaquiavelo, en 1745, en el cual pues sí se expone una crítica precisamente a los postulados que aparecen en El Príncipe en torno al arte de gobernar, son contrarios a esto, pues no. Y además de eso, él tuvo un gran apoyo hacia los filósofos y los pensadores de la época, motivo por el cual podemos ver una comparación respecto a lo que sucedía en Francia en esa misma época. Mientras que en Francia estuvo esta revuelta de la Revolución Francesa, precisamente por el descontento social que existía. Acá, a pesar de que era un reinado absolutista, también la población pues tenía mejores condiciones de vida respecto a los que tenía la población francesa durante ese periodo. Bueno, y hay que conocer, bueno, aquí es importante conocer esta parte, el contexto en el que vivió Kant precisamente durante esa época de los años que, bueno, yo en mi caso pues, estudié la maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación y el doctorado en Humanidades, pero al igual que la licenciatura en Historia, en los 3 grados leía Kant en diferentes textos, por lo que me parece muy importante, un filósofo bastante importante, y me parece muy puntual, significativo esto que están haciendo del Seminario de Estudios Kantianos. Bueno, aquí lo que se busca es definir la ilustración como el proceso de mayor importancia en Europa durante el siglo XVIII, tomando como principal eje de apoyo el movimiento filosófico que les mencionaba, que se desarrolló en el Reino de Prusia. Como sabemos, casi siempre se habla más de la ilustración francesa, por eso por lo que decidí tomar este tema, y de igual manera pues hace falta líneas de investigación en las cuales se aborda la ilustración también en Rusia y en otros territorios, sí, pues en los territorios españoles y de la Europa del Este, que también son otras
eh, líneas que podrían abordarse y pues, las cuales están poco trabajadas en ese sentido. Mm, bueno, también ahí vemos como el concepto de ilustración que se ha tenido también en este siglo y en el siglo XX, como se siguió retomando, además de cómo se le ha utilizado a estas pautas para lo que viene siendo la consideración del método científico después del siglo XVIII, cómo algunos de los elementos se tomaron en consideración, eh, tomando como base esto, lo que sucedió en el siglo XVIII y esta revolución de pensamiento. Bueno, en cuanto a Kant, pues los indicios para reconocer los pueblos bajo el reinado de la Ilustración es otro de los textos que se abordan también. Pues aquí también lo del el uso público y privado de la razón del individuo eh, es algo muy importante que él aborda porque pues, en aquel entonces lo que decía es que no se debían de quedar en el círculo, sino que para que verdaderamente se ejerciera el acto de ilustración, de ilustrar, de llevar a cabo esto, uno debería de conocer, analizar, reflexionar, criticar, pero también divulgar, o sea, le da mucha importancia a la divulgación de lo. Y es que precisamente es a través de eso que se da la construcción del conocimiento entre la crítica y la propuesta. También uno de los filósofos por eso menciona esto, que hemos de liberarnos hasta las propias cadenas que previamente nos habían liberado. Es decir, se habla de una crítica de la crítica en estos textos. Eso lo menciona Cristi Martín Milán. Mm, Bueno, hay que señalar que pues, en este concurso que se llevó a cabo en la Academia, la revista berlinesa, pues quedó Kant en segundo lugar, pero pues el texto de Kant es el más conocido, más afamado. De todas maneras, en el artículo se aborda lo que es Moses Mendelssohn, quien fue el ganador de esta competencia. Bueno, a principios del siglo XVIII, Prusia ocupaba pues, gran parte de los territorios de la actual Alemania y también un fragmento de Rusia. Fue un ducado durante el siglo XVII y logró erigirse como reino en 1601, contando como primer monarca a Federico I, el cual fue miembro de la dinastía familiar de los Hohenzollern. Ahí, pues, Federico II el Grande también es el más significativo de esta dinastía de monarcas prusianos. Y pues, como les digo, también durante su reinado hubo mucha propagación a la divulgación de los escritos de filósofos, al igual que se permitió mucho la crítica tanto a los gobiernos y mm, a las decisiones que se adoptaban. O sea, aquí se ve algo muy interesante porque se buscaba que el pueblo, sí, una especie de pueblo ilustrado, en el cual que mientras más conociera, pues podían llegar a un progreso de una mejor manera. Por eso le da mucha importancia a la educación, a la divulgación de la misma también, la evolución del conocimiento que llegue a todas las esferas de la población, fue lo que se pretendía en aquel entonces, diferente a lo que se suscitaba en otros territorios durante la misma época. Bueno, estos gobernantes de los Hohenzollern se valieron del ejército para poder expandir sus dominios. Cabe señalar que Federico II el Grande, pues, es como, para algunos se considera como el ideal del rey filósofo, pues, puesto que eh, se interesaba tanto por la cultura, además de que ofrecía conciertos de flauta, era una persona muy culta, además de la carrera militar que tuvo, y como les digo, pues esta publicación del libro que fue publicado por Voltaire, precisamente él tenía relación con los filósofos franceses de la época, pues por lo que sí se ve otro tipo de gobernante, es algo muy interesante. Bueno, hay algunos documentales, se pueden ver en YouTube, donde se habla acerca de este personaje, la importancia que tuvo. Pues sí, su diferencia, no obstante ser un rey absolutista, pues era distinto a los otros monarcas de la época. Bueno, eh, también aquí, pues se tenía una consideración respecto al trabajo muy importante. Y pues la razón de ser del artículo tiene que ver también con el hecho de que, pues no obstante que en Prusia no se contaba con escritores renombrados como David Hume, en inglés, que es de la misma época, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Por eso por lo que decidí retomar a estos pensadores que pues fueron coetáneos, contemporáneos a Immanuel Kant,
y pues también formaron parte de todo este movimiento de pensamiento. Y pues es otra etapa del proceso de ilustración europea, pues, puesto que se busca otorgar un horizonte conceptual en torno al término de ilustración. Y es algo muy interesante porque cuando se da esto en Francia ya era muy distinto, ya estaban preparando para la revuelta y todo eso. Se vio era un contexto muy distinto para la filosofía en el mismo periodo. Y pues sí, se puede decir como una última fase de la ilustración previa al romanticismo, pero muy interesante, pues que tiene sus propias características eh, y pues que se diferencia de la ilustración francesa también. Bueno, aquí, reflexión de la ilustración sobre sí misma. Esto es una de las características importantes de este movimiento de las últimas 2 décadas del siglo XVIII, mediante la toma de conciencia sobre los cambios que traía consigo este periodo. Por lo que se decía que estamos en una época de ilustración, no en una época ilustrada, era lo mismo que mencionaban Kant y los filósofos de la época. Y pues, como sabemos, Kant devino como el principal pensador, el principal filósofo, durante esta última etapa de la ilustración dieciochesca. Bueno, aquí les mencionaba contexto del proceso. Bueno, aquí se le conoce al siglo XVIII como el siglo de las luces, del imperio de la razón, el cual pues tuvo bien la generación de importantes transformaciones en la civilización de Occidente, pues entre ellas fue la aparición de nuevas relaciones de poder y legalidad, acordes a las necesidades de la Europa moderna, como lo podemos ver en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Bueno, también pues esta aparición de nuevas formas de gobierno también está muy interesante porque los monarcas ya tenían una constitución, por lo que se habla de otro tipo de monarquía. Es una monarquía absolutista, pero con el pacto constitucional, con el pacto de las leyes, precisamente, pacto de legalidad, en el cual pues da otra relación distinta entre los monarcas y el pueblo. Y aquí pues ya no es una determinación de derecho divino de los monarcas, sino que se da otra innovación en ese sentido, pues, bajo un marco de legalidad sustentado por el contrato entre los subordinados y los gobernantes. Bueno, aquí se mencionaba, por ejemplo, citando a Jean-Jacques Rousseau, así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Bueno, aquí este movimiento pues se extiende y pues, lo vemos también. Algo muy interesante es la enciclopedia, la aparición de esta compilación, que pues, se le considera uno de los mayores logros del siglo XVIII, puesto que a través de ella se da una síntesis de los diferentes conocimientos y disciplinas del saber de la época, organizado pues, en 3 principales ramas: memoria, imaginación y razonamiento. Y pues esta fue muy, muy divulgada y adquirida pues, precisamente por las poblaciones de Europa durante esa época, por los pobladores, y precisamente pues, mediante la razón para que la divulgación del conocimiento se llevara a otras esferas que anteriormente pues no tenían esa accesibilidad. Bueno, la importancia de la ilustración radica en el razonamiento y les digo, a partir de este periodo, estos últimos 2 décadas, se da pauta a razonar en todo el razonamiento mismo, precisamente. También se reflexiona los cambios en las estructuras políticas, ideológicas y sociales del periodo. Bueno, de igual manera, para aquel entonces, pues vemos que ya se había realizado diferentes escritos eh, en torno a la razón y el uso de la razón. Reflexiones en torno a los procesos que se estaban viviendo también. Lo que les mencionaba respecto a Federico II, pues el Estado prusiano manifiesta una inclinación a vivir en el ejercicio de la libre opinión, que es lo que lo diferencia en cierta medida de otros reinos. Y pues se empezaron a escribir artículos de diferente índole durante ese periodo, durante el siglo XVIII, en el Reino de Prusia. Y pues entre tales figuró la crítica a las cuestiones religiosas, políticas y a los dogmas, precisamente. Antes de dicho periodo, los jerarcas manifestaron un ejercicio de cierta censura en torno a tales temáticas. Es la diferencia que
Durante los reinados de los Hohenzollern fue diferente en el sentido que hubo una mayor apertura y menor censura a la opinión y a la crítica, pues, tanto de los gobiernos como de la política y de otras temáticas, la religión, por ejemplo, también. Bueno, Federico II se le considera un rey más cercano a los intelectuales y a la población prusiana. Bueno, mencionaba también pues, en su obra El Anti-Maquiavelo, se efectuaba precisamente una crítica a los monarcas absolutistas. Por ejemplo, recuerdo que hablaba de los monarcas franceses, que a sus ojos eran despilfarradores y desinteresados con sus gobernados. Y pues sí, bueno, también lo recomiendo su lectura, es algo interesante. Lo publica cuando es joven este monarca. Bueno, aquí también es importante mencionar el carácter utilitario y militar que caracterizó al reino de Prusia durante la época de los Hohenzollern, los cuales estimaban que la unificación de los estados alemanes solo se lograría a través de la ética poblacional, del trabajo arduo colectivo y en la lealtad al estado prusiano. Por lo que se da esto, la identidad, la importancia de la identidad para el ejército y para la política prusiana, buscando esta unidad, ¿verdad?, de la población, esta unidad política. Y es algo muy interesante porque se logra conformar en esa época un ejército conformado por población autóctona, lo cual lo diferencia de otros imperios, pues, en los cuales tenían mercenarios de otros países, de otras naciones, de otros estados, en las filas de sus milicias. Eso también es algo relevante, me parece, en ese sentido. Bueno, pues se pretende la unión y la cohesión de las identidades alemanas, desde las esferas académicas e intelectuales, y pues se busca que Prusia tenga el liderazgo de los principados germanos de la época. Bueno, aquí, un poco antes del fallecimiento de Federico II, mencionaba, pues se realizó el primer escrito de Johann Friedrich Zollner. Él en la revista mensual berlinesa de 1783 redacta un artículo en torno al vínculo matrimonial donde se da precisamente la pregunta ¿qué es la ilustración? Él plantea en una nota a pie de página dicho cuestionamiento, ¿qué es la ilustración? Él considera, dice que esta pregunta es casi tan importante como saber qué es la verdad y aún no ha encontrado respuesta en ningún sitio. De ahí es por lo que empiezan los filósofos a mandar sus escritos, sus artículos, para contestar a la pregunta de este párroco protestante. Y el primero de ellos fue Moses Mendelssohn, fue el primero que responde y publica su ensayo en 1684, en el mes de septiembre, titulado acerca de la pregunta ¿a qué se le llama ilustrar? Bueno, aquí se da una primera propuesta en torno a la conceptualización y nos trae un horizonte referencial respecto al proceso de ilustración. Bueno, para Mendelssohn fue concebida como el conocimiento objetivo procedente de la habilidad de individuo para reflexionar razonablemente sobre las cuestiones de la vida humana. Precisamente siempre se habla de dejar de lado los dogmatismos y todas estas cuestiones de la fe, sino explicar mediante la razón los procesos de la vida humana y las cuestiones filosóficas y científicas. Bueno, gracias a la racionalidad del hombre y el actuar del ser humano, vivir mediante la reflexión y pretendiendo cierta objetividad, pretendiendo un criterio de verdad lo más plausible posible, se da como unas bases para aspirar a la veracidad científica, y lo cual pues esto es un precedente para el positivismo también. Es algo muy interesante en ese sentido, aunque pues está a una centuria de distancia, es un siglo después. Pues sí, aquí podemos ver elementos de este periodo ya en este modo de pensamiento y esta corriente científica. Bueno, aquí también la subjetividad consciente como parte del diálogo para crear una intersubjetividad que fundamente el razonamiento de diversas mentes. Es algo muy interesante porque pues, de esa manera se puede otorgar algo que no sea relativo y pues sí que le otorgue un mayor grado de objetividad a lo que se está
considerando, lo que se está exponiendo, sobre lo que se está pensando, analizando. Bueno, aquí Mendelssohn señala diferentes grados de ilustración de acuerdo a la posición social y educación de los individuos. Aquí eso es interesante porque le dice que de acuerdo a la educación a la que han accedido, y también las habilidades, hábitos, cultura de cada persona, pues se le va a exigir mayor o menormente un grado de raciocinio, de racionalidad y de vivir en ilustración. Aquí esto, cito, la posición social y la posición determinan los derechos y deberes para cada uno de sus miembros. Bueno, aquí él lo que considera, precisamente, como una persona que tiene menos posibilidades de acceder a la cultura, de acceder a la educación y a textos científicos, pues va, de acuerdo con él, pues va a hacer un análisis menos profundo de la realidad y una menor crítica, pero pues la tiene que hacer de cualquier manera. Sin embargo, pues él pide precisamente que es parecido a lo que dice Kant, ¿verdad? Con el sapere aude de Red a pensar por ti mismo, respecto a eso, ¿verdad? De liberarse de la autominoridad, que es lo que menciona Kant en su texto de que es la ilustración, para servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Pues esto es muy, muy importante precisamente, porque pues es lo que él decía, que también no tiene que hacerse responsable de su pensamiento y reflexionar en torno a lo que está sucediendo, pues, su realidad individual, pues también llevarla a lo colectivo, las reflexiones, pues para que mediante la crítica y la propuesta, a través de la propuesta y de la crítica es como se va a generar nuevo conocimiento y conocimientos más perfectos. Pues por lo que también se considera precisamente eso, de que lo que hoy, y es una de las características de la ciencia, es falible. Por eso lo que hoy puede considerarse como verdad, mañana puede que sea falso o que sea una verdad a medias, un conocimiento inacabado. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, Kant publica el texto que es la ilustración en diciembre de 1774 en la Berlin Monatshefte, o sea, la revista mensual berlinesa, y aquí da respuesta a la cuestión de qué es la ilustración, la pregunta de Zollner, pero no leyó el artículo que había escrito Mendelssohn meses antes, tiene su propia percepción y pues algo que también se debe tomar en consideración. Bueno, la respuesta de Kant resultó la de mayor relevancia para la época y a pesar de las críticas a que fue sometido su artículo, su postura pues constituyó el cimiento para la comprensión del fenómeno de ilustración y pues esto es algo muy relevante y pues a veces sigue estudiando pues, tanto por los historiadores como por los filósofos y otros pensadores. Precisamente eso es lo que, bueno, yo en mi caso lo revisé como parte de la historiografía moderna, y cada vez más, eso es algo muy importante también, uno puede leer un texto de esta época y los textos que se escribieron en el siglo XIX en torno a esto, los que se escribieron en el siglo XX en torno al pensamiento de Kant, los del siglo XXI, y cada vez más se va acumulando el conocimiento y podemos ver otros elementos y perspectivas. Es por lo que es necesario comprender a los hombres como hijos de su tiempo, cómo es que se veía el pensamiento de Kant en el siglo XIX, cómo se veía en el siglo XX, cómo lo podemos percibir en la actualidad, lo podemos percibir actualmente y retomar todo esto para generar nuevos conocimientos con base en el estudio de estas mismas temáticas. Cada quien tiene su propia percepción e interpretación de los textos que se desarrollaron hace siglos, que se desarrollaron hace décadas. Eso es algo muy relevante, interesante. Sí, pues parecido a realmente lo que decía Newton de ocuparse sobre los hombros de gigantes. Y es así, nada por de la nada, y el conocimiento es a través de lo que se ha escrito en el pasado, cómo nosotros vamos a poder hacer propuestas y análisis de ciertas temáticas o problemáticas, tanto de filosofía como de otras áreas del conocimiento. Bueno, la propuesta de Kant radicaba en que cada individuo se atreviese a pensar y actuar de acuerdo a su percepción e intelecto, y no de acuerdo a los cánones impuestos por los otros. Bueno, en este sentido, cabe mencionar
que esta pues se considera la glosa máxima para definir la principal pretensión del movimiento ilustrado, que sí, lo del presente el sapereude de atrévete a pensar por ti mismo, es un horizonte referencial que es necesario revalorizar precisamente por lo que se sigue estudiando a Kant y sus textos, y replantear con respecto a nuestro presente. Esto es algo muy interesante. Bueno, para Ernest Cassirer, la consigna saperaude que Kant señaló como lema de ilustración se aplica también a nuestra propia relación histórica con ella, y en lugar de mirarla despectivamente de nuestra realidad, como les mencionaba, debemos de verla como su tiempo, pero también medirnos y confrontarnos interiormente con ella, interpretarla desde nuestro tiempo, desde nuestro conocimiento, y ver la utilidad que sigue teniendo también. Bueno, para Kant cada persona es responsable de su inmadurez y dependencia, cuando la causa de tal no reside en la carencia de entendimiento, sino en su falta de decisión para pensar por sí mismo. Ahí lo que decía precisamente, sí, recuerdo muy bien aquello, cada individuo es responsable de hacer o no uso público de su razón privada. Esto. La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca gustosamente en su minoría de edad. Y efectivamente, ahí cuando uno nada más se limita, por ejemplo, en un texto a describirlo, pues no está generando un nuevo conocimiento, sino pues nada más reproduciendo el conocimiento ya que ya se ha escrito y realizado anteriormente. Y pues por lo que uno pues tiene que, cuando se lee un texto, uno tiene que ver, no solo comprenderlo y explicarlo, sino también vincularlo con su vida diaria, con su realidad, y ofrecer una propuesta para mejorar ese conocimiento sobre una temática específica. Es lo que mencionaba, y pues es lo que uno tiene que hacer cada vez, ir más allá. Es como cuando se hace un reporte, no es lo mismo un resumen o un reporte de lectura, un reporte crítico de un texto, y pues es eso lo que la tarea del académico, del filósofo también, ir más allá y pues generar nuevos conocimientos para precisamente llevar a otros, pues sí, otros estadios científicos, bueno, y quizás una pretensión de progreso, eh, o una crítica una crítica con propuesta precisamente a las temáticas o a los supuestos que se han emitido por otras personas anteriormente. Bueno, Kant realiza una crítica al público en general al anunciar que existen quienes permanecen en la dependencia por voluntad propia y que, sabiéndose en posibilidad de cambiar su estado de pasividad al del mundo de las luces, precisamente el del razonamiento, no lo hacen por comodidad propia, sin tomar conciencia que en su desinterés por en su desinterés por la reflexión afectan el progreso de su pueblo, efectivamente, y de sí mismos como personas. Ahí esto. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar, otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Pero es que precisamente es eso. Uno puede, sobre un mismo texto, uno puede interpretar diferentes cosas, puede comprender diferentes elementos, y puede que te parezca de mayor importancia un párrafo o algún tópico que tomó en consideración un autor, a diferencia de lo que hizo otro. Por eso es poco lo que pues, cada quien tiene esa obligación, pues, en el sentido. Y es muy importante, porque también cuando uno se apropia, lo aprende el conocimiento, pues tiene la posibilidad de aplicarlo a su vida diaria. Recuerden esto de que solo el conocimiento aplicado es poder, y precisamente, pues si tenemos el conocimiento, pero si no lo aplicamos, pues no vamos a llegar a otra, pues sí, a otro estadio de felicidad, hasta en eso se puede decir, ni a generar una nueva aportación que nos sea útil para la humanidad, para nosotros, para la filosofía, para la historia, o depende el área en la que nos desempeñemos, el derecho, etcétera, economía. Muy bien. Bueno, aquí, para comprender la actividad de que Kant esperó fuesen partícipes los individuos, es necesario entender que el uso público de la razón de los mismos, pues tiene precisamente estas dos características, que puede ser privado o público, pero solo considera que el uso público puede llevar al progreso del género humano, uso público de la reflexión individual.
Aquí pues también es esto importante porque también si uno no divulga, si uno piensa, es por eso tan importante la difusión y la divulgación científica, porque a través de, si uno conoce ciertos temas o cosas así, pero no lo exterioriza a los demás, entonces pues el conocimiento queda limitado y, pues no le permite a otros pues precisamente plantear nuevas líneas de investigación, no le permite realizar aportaciones a esa misma temática que no, pues sí, que complementen lo que no había aportado uno mismo, lo que no habían pensado otras personas, otros autores anteriormente. Bueno, aquí, este, bueno, aquí, el cual le está permitido a todos, pero son pocos los que se atreven a ejercerlo. Aquí la exteriorización de este pensamiento e ir más allá precisamente en el razonamiento, en el uso de la razón y el uso de nuestra capacidad de reflexión individual, esta capacidad de análisis que tenemos que llevarla lo máximo posible y llevarla a cabo en la vida diaria también. Aquí, algo muy interesante que me parece de estos autores, todo esto, lo que mencionan presente incluso Kant, pues sí, es ser congruente con lo que se escribe. Por ejemplo, pues vamos a ver que en ocasiones Rousseau decía una cosa, pero en su vida diaria actuaba de manera distinta, no lo llevaba a cabo. Y pues aquí una de las características precisamente de estos filósofos que se consideran partícipes de este movimiento de ilustración es que lo que mencionaban, lo que decían, tanto de manera escrita como oral, lo trataban de llevarlo a cabo en su vida diaria, y pues eso es algo que me parece muy, muy importante, ser congruente con lo que se escribe, con lo que tú haces en tu vida diaria, tanto como académico como fuera de ese ámbito. Bueno, aquí. Bueno, el uso privado del razonamiento cuando el individuo emplea la razón de acuerdo a sus ocupaciones y dentro del deber ser que le corresponde. Sobre ello, Kant expresa que a pesar de ser limitado no retrasa la marcha de la ilustración, pero tampoco conduce a la aceleración del progreso. Aquí esto. Sí, bueno, muy importante. ¿Qué pasa? Cuando uno es profesor o arquitecto, ingeniero, lo que sea, pero ya después cuando sale de ahí, deja de ejercer esto, o sea, no le ayuda a las demás personas, o filósofos, ¿verdad? También, que nada más con sus alumnos les explica los temas, pero ya en su vida diaria, pues no lleva a cabo todo este conocimiento que tiene, no lo divulga con sus familiares, o no aplica el conocimiento que tiene en su modo de proceder, precisamente, entonces pues se puede ver qué hacer. Se puede hablar que solo hay un uso privado de la razón y que no hay un uso público de este razonamiento, que sería esta forma de pensamiento que menciona Kant. Pues por lo que se dice que está limitado el uso público de la razón, queda limitado. Y en cambio, si todo esto lo llevas más allá de la esfera del trabajo, por ejemplo, también lo llevas a tu vida diaria, como, por ejemplo, como padre, como hermano, como hijo, como ciudadano, ayudas en ese sentido, por ejemplo, realizando aportaciones precisamente para tu comunidad, para tu colonia, o desde las esferas donde puedas, en ese sentido, de tu conocimiento, pues para un ejemplo sería para divulgar la historia, divulgar la filosofía, divulgar elementos que tú trabajas, o sea, lo que tú trabajas como investigador también, llevarlo a cabo mediante proyectos, otro tipo de actividades que van más allá de solo impartir una cátedra o algo así. Yo creo que eso es algo muy importante, que es una enseñanza que daría en este sentido de Kant. Bueno, aquí, bueno, él señala, y lo cito textualmente acá: filosofar no es enseñar una filosofía hecha, es ejercitar la razón y hacer crítica de sus propios principios. Y pues sí, aquí lo que les digo, que hacer una autocrítica también de nosotros y de los demás y nosotros mismos. Eso está interesante porque lo podemos ver en los textos mismos de Kant, que en ocasiones hasta, podría decirse que es un poco contradictorio, pero pues es algo muy interesante porque él mismo conforme va
avanzando de edad, pues realiza escritos, o pueden ser, uno mismo también puede hacer un escrito sobre una temática, y a los 10 años aportar cosas que en ocasiones pues son opuestas a lo que se creía. Es igual que cuando uno crea una tesis, una hipótesis, pues resulta que era algo distinto a lo que se consideraba, a lo que se estimaba, y entonces pues uno mismo va mejorando en ese sentido para realizar mejores aportaciones. Y pues esto, pues sí, es de sabios cambiar de opinión también, y pues algo muy, muy interesante todo esto. Pues uno tiene que tratar de ser la mejor versión de uno mismo en ese sentido, y pues tratar de ejercer la reflexión en el ámbito individual y colectivo, en nuestra vida diaria, lo mayor posible. Bueno, esto es algo que me parece muy interesante y muy importante. Aquí, para Kant, el filósofo no es un simple razonador, sino un legislador de la razón humana. Bueno, está en algo muy importante. Él anunció que la liberación de la superstición solo sería posible a través de la permanencia en estado activo de pensamiento y actuación, haciendo uso de la reflexión y siendo uno legislador de sí mismo. Bueno, aquí también, ser responsable de nuestros actos también es algo. Esto me parece algo que, bueno, vinculando con nuestra vida diaria, en ocasiones no hacemos lo que nos corresponde, o lo hacemos de una forma mediocre y limitada. También es una disculpa en ese sentido. Y también, bueno, estoy algo de mal de salud de hoy, pues es una disculpa en ese sentido, de verdad. Bueno, aquí pues uno... Aquí, bueno, una permanencia activa de pensamiento y actuación, ¿verdad? Mm, lo que le mencionaba de lo de ser responsable, de que también pues en ocasiones cuando uno comete algún error, pues hacerse responsable sin tratar de delegar o compararse con otros, de que no, pues este fue peor, o justificando los actos, no, es que pasó tal cosa, sino que en la medida de nuestras posibilidades tratar de dar lo mejor de nosotros para apoyar a los demás, y pues tratar de que el conocimiento que tenemos pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. También aceptar la crítica que se le hace a uno. En ocasiones pues también somos humanos, podemos equivocarnos, y pues esta nos sirve para mejorar como investigadores, como profesores, como seres humanos, como amigos, como hijos, hermanos, etcétera, como miembros de esta sociedad, de una comunidad. Bueno, estas comunidades, imagínense a las que pertenecemos, ¿verdad? Tanto del país como de nuestro pueblo y demás. Muy bien. Aquí. Bueno, Christopher Martin Whelan es otro autor que se aborda en el artículo. Él escribe su texto en 1789, en el mes de abril. Él lo escribe para su revista El Mercurio Teutónico, y se titula 6 preguntas sobre la ilustración. Y pues aquí él da a conocer 6 respuestas en torno a los cuestionamientos sobre el proceder ilustrado. Él estima la ilustración como la capacidad de discernimiento entre la oscuridad y las tinieblas, el esclarecimiento de las cosas para captar la diferencia entre lo bueno y lo malo de forma imparcial, aspirando a cierto grado de verdad en los juicios interpersonales. Bueno, aquí, entre otros preceptos del texto, pues podemos ver aquí lo que dice, que la luz del espíritu en el conocimiento esclarecido entre lo verdadero y falso, lo bueno y lo malo, también eso, capacidad de discernir entre estas situaciones, deberá extender sobre todo a lo visible, a nuestros ojos externos e internos. Bueno, aquí también hay que considerar lo que decía Karl Popper, ¿verdad? De que la mayoría de las cosas pues no son ni negras o blancas, sino grises, pero de cualquier manera uno tiene que tener la capacidad de discernir lo que es más apropiado para el beneficio propio y de los demás. Pues por lo que es tan importante eso, el bien y el mal, ¿verdad? Uno como persona tiene cierta acepción, cierto conocimiento, una idea, pues, en torno al actuar, el bien actuar y el mal actuar, pues, aunque se puede decir como algo moral, pero pues es mi percepción, mi sentido. Las cosas solo se aclaran cuando se investigan los sucesos. Al preguntar cómo,
cuándo y si en verdad sucedieron. Esto me parece muy importante porque les digo, esto que menciona este autor, Christopher Martin Whelan, este autor prusiano, pues lo podemos ver también en el método científico, ¿verdad? El cómo, cuándo cuestionarse, y si en verdad, cómo, cuándo, por qué, o si, y si en verdad pasó, cómo pasó todo esto, de qué características tuvo, de tal acontecimiento, tal suceso, como nosotros en los historiadores, ¿verdad? Que vemos el tiempo, el espacio, la acción humana, esta triada para un hecho histórico que también se incluye el medio ambiente, el medio en el que se desarrolla, que se incorporó al final del siglo XX, otro cuarto elemento del hecho histórico. Pero la verdad es cambiante, motivo por el cual lo que hoy es conocido como verdadero, mañana podría considerarse falso, o podrá considerarse como falso. Lo que también menciona él, y es una premisa muy importante, y como les digo, pues una característica de la ciencia es que es falible. Y también el humano es falible de entrada, la ciencia fue creada por los humanos, por lo tanto, también esta puede llegar a equivocarse, a tener limitaciones. Bueno, ninguna afirmación que se considera verdadera será un impedimento para la investigación sin limitaciones. Y sí, pues esto también forma parte del acto de filosofar. La filosofía es la madre de todas las ciencias, y así yo lo considero también como madre de la historia. Bueno, y sí, precisamente, esto es muy interesante, porque incluso podemos ver que existen teorías que mañana pueden ser derribadas, o incluso las mismas leyes. O sea, hay leyes que sirven precisamente, pero para solo ciertas realidades, ciertos ámbitos de la realidad, pero que si las llevamos a otras esferas, pues puede que no sean aplicables, y precisamente pues, leyes creadas por los humanos. Y por eso mismo es por lo que se puede decir como una ley considerada como algo verdadero, pero que no por eso va a estar exenta de críticas y de limitaciones. Muy bien. Sesgos y demás. Bueno, si realizamos una interpretación respecto a las expresiones de este autor, de William, podemos enunciar que para dicho escritor, la ilustración propugna diferenciar lo que pretende la objetividad de lo que tiende a la parcialidad sin fundamento, precisamente esto de la relatividad. Además de que incita en su artículo a indagar sobre toda clase de temas para realizar incluso críticas de la crítica misma, que les mencionaba, que me parece muy, muy relevante e interesante. Aquí, lo que mencionaba, pues esto de las pautas para un método investigativo, ocurrió cómo y cuándo. No obstante que sus acepciones son apreciaciones relevantes, significativas, la respuesta a su sectada pregunta constituye su mayor aportación en consideración para la ilustración en Prusia, y pues, para nosotros, para la filosofía y para el mundo. Bueno, él señala esto, cito: ¿en qué consecuencias se reconoce la verdad de la ilustración? La ilustración se reconoce cuando todo se vuelve más claro, aumenta la gente pensante, investigadora y amante de la luz, cuando es palpable la reducción de prejuicios, cuando se llega a sentir vergüenza de la ignorancia y la sinrazón, cuando se produce un incremento en el deseo de saber, al tiempo que se manifiesta un mayor respeto a la naturaleza humana y a todos sus derechos. Y también yo pues incluía no solo a la humana, ¿verdad?, sino pues a la naturaleza y a los demás seres que habitan, porque pues precisamente fue una de las críticas que pasó eh, con este tipo de capitalismo que se vivía en aquella época, pues que se da mucha importancia al ser humano, pero pues también tenemos que tomar en consideración que vivimos en un medio ambiente en el cual pues en un planeta, porque bueno, el mundo es algo humano, una construcción humana, pero en el planeta en el que habitamos, pues existe la naturaleza, los animales, otros seres vivos y demás, que pues, también merecen respeto, y pues los cuales, pues, para poder vivir en armonía con lo que sea, ¿verdad? Lo de la convivencia, en la armonía entre las diferentes clases de humanos, que lo menciona Kant en uno de sus escritos, es algo muy, muy significativo, y bello también. Bueno, permítanme un segundo, por favor. Mil gracias. Les voy a
dar unas definiciones de la ilustración. Por ejemplo, Agapito Maestre, este filósofo español que se dedica al estudio de estas temáticas y el cual les digo que es el compilador, pueden buscar su libro, ¿verdad? Incluso se encuentra disponible en internet. Se llama ¿Qué es la ilustración? Y ahí está toda la compilación de textos, incluso aparecen textos de Marx, de Herder, de Hegel, de otros filósofos alemanes y prusianos, no solo del periodo que estamos abordando, sino del siglo XIX, siglo XX y demás. Bueno, él considera la ilustración como un modo de proceder y un mecanismo a través del cual la razón se constituye en la autonomía frente a cualquier clase de dogmatismo. Lo que les digo, pues que antes, incluso en el texto de Maquiavelo, en El Príncipe, aparece la providencia, o sea, en el texto de Jean Baptiste Vico de La Ciencia Nueva, también se habla sobre dicha temática. Bueno, la definición número 2 es la culminación que podríamos considerar. Bueno, esta definición es parecida a la que da Kant y también aparece en un texto del profesor Antonio González Barroso, el cual menciona que se le puede considerar como la culminación de la llamada modernidad, donde el ser humano es autónomo, soberano, independiente de tomar sus propias decisiones sin estar subordinado a otras personas o a otras entidades teológicas o metafísicas, como la fortuna y la providencia. También lo de la fortuna aparece en otros textos del periodo moderno de la historia, como aparece en el caso de Maquiavelo, también habla de la fortuna, además de otros autores que toman en consideración esto, tanto la fortuna como la providencia. Bueno, aquí el texto se llama, bueno, el artículo se llama La acepción de la ilustración. ¿Por qué? Porque la acepción es cada uno de los significados de un término según los contextos en los que aparece. O sea, cómo va cambiando este concepto y cómo tenía cada quien su percepción sobre el mismo. Bueno, aquí pues, se puede considerar también la ilustración como vivir en el ejercicio de la libre opinión, y la cual busca ser fundamentada a través... esto es importante. Bueno, cuando uno tiene lectura sobre una temática, puede aportar más sobre dicho tópico que cuando solo se emite una opinión sin fundamento. Pues por lo que es tan importante tomar en consideración los escritos y lo que se ha hablado, lo que se ha dicho por otras personas, en torno a lo que nos interesa abordar. Bueno, aquí, y tener una apertura hacia la crítica, y también sobre múltiples asuntos, no solo nosotros, sino también lo que abordan otras personas, los dogmas y las cuestiones religiosas. También pues esto es algo relevante. Bueno, un poco, Moses Mendelssohn, el autor del primer texto, fue un filósofo prusiano que nació en 1753 y falleció en 1804, les digo, es contemporáneo de Kant. Y bueno, él fue defensor de los derechos civiles de los judíos y de su integración en la sociedad de la época. Les digo, con el texto sobre la evidencia de las ciencias metafísicas, ganó el premio de la Academia de Berlín al mejor ensayo en 1664. Ese es el que le ganó a Kant, no el otro. Aquí cabe aclarar esta situación, disculpen. Y bueno, aquí lo que les digo, sus escritos son considerados como precedentes al pensamiento positivista. Bueno, de Kant, pues les digo, él nace en Königsberg, el Reino de Prusia, el 22 de abril de 1724 y fallece el 12 de febrero de 1804, principios del siglo XIX. Bueno, se le considera como el más importante y primero del idealismo alemán, primero. También pues, es estimado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y del último periodo de la Ilustración, lo que les mencionaba, en este sentido. Bueno, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, lo que mencionaba del sapere aude, y aquí la pereza y la cobardía también, que a veces por
nuestra comodidad de no ir más allá de las cosas. Ahí, bueno, aquí me parece muy interesante, bueno, yo soy historiador, pues sí, la filosofía me parece muy importante y también el diálogo interdisciplinario, porque pues ayuda bastante a veces, esto quería decirles, cuando uno toma a veces metodologías y lee sobre otras disciplinas, uno se enriquece también para la realización de aportaciones, uno puede, lo podemos ver con, por ejemplo, hay economistas como, por ejemplo, Amartya Sen, que toman en consideración, que también es un filósofo, y que toman en consideración textos de otras disciplinas y metodologías y las aplica, entonces esto pues nos da nuevos conocimientos. Un ejemplo, por ejemplo, en la historia, cuando que tomó de la sociología algunas metodologías y también otras sí se han tomado métodos de la historia para aplicarlas, por ejemplo, esto de la teoría de redes, ¿verdad? Estas teorías, supuestos y metodologías que se pueden utilizar y tomar prestadas, y lo cuales pues eh, otorgan otra percepción de ciertas temáticas y nos pueden ayudar a mejorar precisamente la investigación y conocer mejor un proceso. Eh, Precisamente por eso por lo que considero muy importante el diálogo interdisciplinario. Muy bien. Aquí una cuestión que consideraba Kant es que para que existiese ilustración debe haber libertad de culto también eso, porque en otros lugares, pues durante ese caso aquí, por ejemplo, en la Nueva España, o después cuando se dio la primera constitución que se da como oficialización de la religión católica, y pues eso es una de las críticas que se hacían en esa época, ¿verdad? Que uno fuera libre de elegir la religión, la creencia que o no creer, ¿verdad? Eh, Cada uno tuviera esa libertad de pensamiento. Bueno, los actos de cualquier clase han de ser emprendidos en un sentido que dicte la razón. Ningún acto realizado por conveniencia u obediencia a la ley o a la costumbre también puede considerarse como partícipe del proceder de la ilustración. Esto de la liberación de la superstición, de todo esto, estas creencias, sino tratar de racionalizar y pensar sobre los fenómenos que existen y procesos pues sí, con esta, haciendo uso del razonamiento, de la crítica, del análisis de las situaciones y realidades. Criticar y proponer con fundamentos para lograr el progreso también pues, sería como uno de los ideales que se tenía en aquella época. Bueno, aquí. Otra cosa, la ilustración se reconoce, les digo, cuando se siente vergüenza de la ignorancia y la sin razón. Tiene uno que el incremento en el deseo del saber, también eso es algo muy interesante. Cito a William. A diferencia de los pájaros falsos que hacen ruido solo cuando es de noche, aquellos que gritan estridentemente cuando la luz les da directo a los ojos serán militantes de la ilustración. Precisamente, bueno, ahí esto es interesante que en ocasiones también puede que esté, no porque la mayoría esté a favor de una postura, puede ser en la política, en la economía o lo que sea, uno va a tener que ser partícipe de tal o coincidir con ellos, uno puede tener su propia percepción de lo mismo y pues si a nosotros no nos parece, pues uno tiene que tratar de aportar con fundamentos esto y defender nuestra posición respecto a tal o cual cuestión. Bueno, aquí. La respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Se puede considerar que construyeron mucho más que la búsqueda de un concepto, también siendo así la pretensión para justificar un modo de proceder y un ideal de vida fundamentado en la razón humana, en el cual cada uno de los filósofos y eruditos prusianos buscaron llevar a cabo en su manera, haciéndolo saber a través de la palabra escrita y también mediante sus actos, como les mencionaba. En el reino de Prusia, la ilustración vino a dotar de un propositivo e innovador discurso a la Europa del siglo XVIII, llevando no solo a difundir el uso de la razón entre los individuos, sino a ejercer públicamente la razón entre la crítica y la propuesta para deconstruir, destruir, reconstruir, pues sí, el conocimiento, la ciencia y demás.
con miras hacia percepciones cada vez más precisas, pero que no debemos olvidar, siempre pueden ser falibles. Bueno, aquí. Les digo, este proceso pues se ha estudiado también desde diferentes disciplinas, tanto por la filosofía como la historia, sociología, las ciencias sociales y demás. Eh, bueno, yo en mi consideración, pues yo concluir que la Ilustración prusiana constituye los movimientos intelectuales de mayor alcance de su época y aquí pues la cuestión es que se necesita revalorizarlo y lo que se ha hecho precisamente darle una mayor divulgación y pues, no obstante que fue menos conocida que la francesa durante aquella época, pues se ha aprendido a darle este valor que tiene, no solo por la reflexión que realizó en torno a los individuos y procesos de su época, sino también por el análisis que efectuó sobre sí misma, toda esta situación. Justo antes de culminar y se diera pauta al nacimiento de otros movimientos artísticos e intelectuales, como el romanticismo, los cuales pues, son un tanto opositorios al pensamiento de razón. Algo que quiero mencionar, pues no obstante de que se consideraba esto de siglo de la luz desde el imperio de la razón, en el caso de David Hume, pues él dice esto de que la razón esclava de las pasiones, ¿verdad? O sea, se puede ver precisamente una oposición al tipo de pensamiento que permeaba en la época. Esto es algo que también pues, me parece relevante, interesante. Bueno, aquí tenemos que considerar que nada parte de lo inexistente y que pues, durante el movimiento ilustrado se sientan algunas bases para metodologías y conocimientos que se utilizaron posteriormente, una búsqueda de cientificidad y objetividad parcial, pues que son algunas de las pretensiones en las cuales convergen tanto los autores abordados como los filósofos y eruditos de esa época y de la corriente de ilustración. A pesar de que pues, cada quien tiene su percepción, divergencias, y consideraciones, ¿verdad? Pues en cosas en las que coinciden y otras en las que pueden no estar de acuerdo. Bueno, la idea que la verdad es algo cambiante y en construcción puede considerarse como un elemento propio de la ilustración también, por lo cual pues un defensor del razonamiento y de esto pues jamás podría aceptar como dogma o ley permanente algún supuesto que realice algún humano, a pesar de que fuese fruto de la reflexión y de la crítica. Sí, aunque uno lea un texto que tiene fuentes y además pues tiene reflexión, crítica y demás, uno pues tiene que tener la capacidad para ir más allá y pues confrontarlo con otras fuentes y ver y pues, también tener uno su posición, ¿verdad? Después de leer diferentes artículos o de escuchar diferentes posturas sobre una misma temática, uno va a ser el creador de su propio conocimiento y construir su percepción y su postura en torno a tal o cual temática. Bueno, aquí pues lo de el texto de Kant, que es la ilustración, pues constituyó mucho más que la búsqueda de un concepto, y pues también les digo que eso otorga un horizonte no solo conceptual, sino también a un modo de proceder y pues también en el caso personal pues puede ayudar a vivir de otra manera a cada uno de nosotros y tomarlo, darle la interpretación que se necesita y pues es necesario divulgarlo. Bueno, lo que les digo pues ser congruente con lo que se escribe y lo que se hace día a día y en la palabra escrita y en nuestros actos. Bueno, lo que les digo, pues tener esta consideración siempre una crítica de la propuesta, una crítica a la crítica, y pues también esta búsqueda de mejorar cada día en la construcción y reconstrucción de teorías, de supuestos, de hipótesis, lo cual pues nos ayuda y pues tomar en consideración que siempre puede ser falible, pero pues uno tiene que dar lo mayor de sí para no caer en este relativismo y hacerlo lo mejor posible porque las investigaciones y las clases
todo pues se lleven a cabo de la mejor manera. Y pues también tomar en consideración esto de el diálogo interdisciplinario, pues, saber que todavía hay mucho por esclarecer en torno al proceso de ilustración y mucho por esclarecer en torno a los textos de Kant y cada quien tiene su percepción y pues plantear nuevas líneas de investigación y a pesar de que se ha escrito sobre Kant, cada vez se construye más y se dan nuevos cimientos, se le dan interpretaciones distintas los textos, al pensamiento de este filósofo tan relevante. Bueno, y como les mencionaba, pues también hay que ver cómo el movimiento permeó en otros espacios, en otros territorios. Un ejemplo sería lo de la Europa del Este, los países ibéricos. Por ejemplo, está el texto de Feijóo que aborda sobre los países ibéricos, de cómo se dividió este movimiento, que pues no obstante que estaba más ahí permeado la religión, pues sí hubo cierta apertura de pensamiento. Sin embargo, pues a veces no se le considera una ilustración como tal, un momento de ilustración como tal, y pues cada quien tiene su percepción de ello. Bueno, el artículo se publicó en la revista Fila, que es de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Está disponible en línea. Aquí les digo algunos de los textos consultados, la bibliografía que se utilizó para la realización de este texto. Bueno, está el texto de Filosofía de la Ilustración de Ernest Cassirer. Bueno, otro texto del filósofo Juan Cruz Cruz, filósofo español, Filosofía de la Historia. De Robert Darnton, El negocio de la ilustración, en el cual se habla sobre la enciclopedia, precisamente. De Michel Foucault, sobre la ilustración, este otro texto, con lo que les mencionaba, precisamente él escribe en el siglo XX, pero se sigue abordando este proceso del siglo XVIII, en el texto de un ex profesor mío, de Antonio González Barroso, La historia de la teoría del caos, en el cual aborda también un poco sobre esto. El antimaquiavelo de Federico II de Prusia, Hohenzollern, también fue consultado, les digo, la primera edición de Voltaire, en 1740. Bueno, Eric Kahler, Los alemanes, es otro texto que se emplea. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Filosofía de la historia, en defensa de la ilustración, Delsos comunis a la capacidad del juicio, y respuesta a la pregunta que es la ilustración. Lo que les digo, pues es el principal, tanto en el artículo, no solo en el momento de la ilustración, pero pues considero muy relevante también conocer a estos otros dos filósofos, pensadores de la época, que vivieron durante la época de Kant. Francisco Larroyo, también pues, el estudio introductorio que hace a la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, es otro de los textos. Lo que mencionaba del filósofo español Agapito Maestre, El fin de la ilustración, es otro de los textos consultados, el cual aparece en la ilustración en España y Alemania. Es un texto coordinado por Neuer Reyes Mate, y pues aquí precisamente ahí es donde surge el interés por esto, porque pues cuando yo leía a Agapito Maestre, vi que pues era un área de oportunidad, que siempre pues cuando oímos hablar de ilustración, se nos viene a la mente, o en mi caso cuando estudiaba la licenciatura, se me venía a la mente la ilustración francesa, y por eso me interesó mucho saber sobre la ilustración en el desaparecido reino de Prusia. De ahí surge este interés por investigar. Bueno, me gusta, les digo, yo soy historiador, pero me gusta la historia de la filosofía y la filosofía de la historia. Es una de las líneas de investigación que desarrollo, que me interesa y que me apasiona. Bueno, aquí del texto de Moses Mendelssohn aparece en la compilación de Agapito Maestre del 2007. Este texto fue, que es de ilustración, les digo, fue publicado por la editorial Tecnos y la primera edición es de 1784. Otro texto, Juan Manuel Pacheco, es un historiador, la ilustración del Nuevo Reino, de 1975, el cual fue publicado en Caracas por la Universidad Católica Andrés Bello, para ver precisamente la percepción que tienen los
historiadores en torno al proceso de ilustración, a este concepto también. Bueno, aquí, la ilustración en las ciencias para una historia de la objetividad, eso es lo que les mencionó. Por lo que les mencionaba esto, que sienta las bases para el método científico, y lo podemos ver ahí, este texto, yo lo considero de Juan Pimentel, Joseph Vilar y Javier Moscoso. Ahí aparece esta percepción que yo la retomo y me parece muy relevante, es significativo, cómo podemos ver esto, cómo se le retoma para comprender otros movimientos como el positivismo, ya durante el siglo XX y siglo XXI. Bueno, otro texto es La ilustración en España y Alemania, digo, de Frederick Newell y Reyes Mate. Este es por Editorial Antropos de 1989. Luego, se consulta, se hace revisión al contrato social de Jean-Jacques Rousseau, la editorial Tomo de la edición del 2005. Sabemos que es del siglo XVIII el original. Bueno, de Christopher Martin Whelan, que les digo, el texto de 6 preguntas sobre ilustración, el cual también aparece en la compilación de Agapito Maestre, que es de ilustración, les digo, es del 1789, la primera edición, y lo podemos encontrar también en la editorial Temis, tanto en el 2007 como en la edición de 1999. El texto de Johann Friedrich Zollner, de es aconsejable en lo sucesivo dejar de estacionar por la religión el vínculo matrimonial, donde precisamente se plantea la pregunta que es ilustración, y que aparece este texto también en la compilación de Agapito Maestre de la editorial Tecnos del 2007, y la primera edición, pues digo, es de 1683, fue escrito en alemán, y pues se hace la traducción precisamente al español. Bueno, finalmente a William Sarman y Sally Duval, International Cooperation, son uno de los textos que también se abordaron. Muy bien. Aquí yo les quiero aclarar que cuando hablo de lo del periodo moderno, pues tiene que ver con la etapa histórica, que se enmarca entre finales de la Edad Media y los inicios de la época contemporánea, o sea, aproximadamente entre el siglo XV y XVIII. Es esto. Y pues muchísimas gracias por escucharme, les pido una disculpa de verdad de todo corazón por la situación pasada el día de hoy, y pues espero poder hacerlo mejor. La primera vez que me toca dar una conferencia en vivo, dar este tipo de plática y divulgar este tipo de conocimiento. Pues estoy abierto a sugerencias, a críticas, a lo que sea, aportaciones. Yo proporcioné al coordinador, a la persona encargada de esta página del Seminario Permanente de Estudios Kantianos, el texto, por si son gustosos de leerlo. Les digo, pues fue publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es donde yo laboro. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México, y en la Universidad de Guadalajara. Estudié en la Metropolitana el doctorado y la maestría en la Universidad de Guadalajara. Les digo, esta publicación pues, es la revista Fila, y pueden encontrar textos de filosofía, precisamente de ahí su nombre, filosofía, literatura, historia, educación y artes, son lo que se maneja, por si también son gustosos de mandar sus artículos, sus publicaciones. Esta es la edita, es bianual, y la edito en la unidad académica de docencia superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, en el caso de mi artículo, pues es en el número 17 donde aparece, les digo, y consta de 13 páginas. Esto, pues el artículo parte precisamente de una ponencia que llevé en el 2011 a Mazatlán, en un congreso de historia, y pues, les digo, conforme a esta administración y este texto, pues espero pueda ser mejorado conforme pasa el tiempo, y también con sus críticas, aportaciones, con sus sugerencias. Me serviría bastante pues para otorgar una mejor divulgación y análisis de este proceso tan importante, tan significativo, pues muy relevante para mí en el ámbito personal, y estimo también
importante para los filósofos, los historiadores y los humanistas, los que nos dedicamos a estas áreas del conocimiento, las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas. Y pues espero pueda llegar a más personas todo esto. Bueno, les agradezco muchísimo escucharme. Aquí permítanme un momento. Dejen ver si quisiera. No es de hecho. Permítanme, por favor, 30 segundos. Listo. Les quiero compartir algo también, porque lo que pasa es que el otro día escuché de una persona que decía que Kant está sobrevalorado y yo no, pero nada lo creo, o sea, no, al contrario, yo agradezco mucho que se le esté dando el lugar que merece a este filósofo, que se le esté divulgando su pensamiento, que se estén haciendo estudios en torno a sus escritos, en torno a su filosofía, porque pues, les digo, yo tanto desde la licenciatura como en el doctorado, como en la maestría, pues me tocó leer textos de Kant y pues quería compartirles esto también. Miren, por ejemplo, había una materia que se llama cooperación internacional y aquí pues él menciona, pues en este caso pues leímos a Kant, uno de sus textos, me parece que fue el de la idea cosmopolita, en sentido cosmopolita, y pues allí él menciona precisamente cómo a través de la colaboración se puede mejorar y acrecentar el conocimiento, además de que tratar de mejorar la realidad existente mediante la cooperación académica, científica. Bueno, aquí podemos ver que pues cada persona puede tener nuevas y diferentes concepciones de la realidad, y pues necesitamos todos de otras personas, todos necesitamos de todos, ¿verdad? Y mediante proposiciones críticas para el gobierno y para los académicos, pues podemos realizar mejores ideas. Aquí, esto, muy importante, permítanme. La reflexión del individuo no debe limitarse a sus ocupaciones dentro y del deber ser que le corresponde, sino les digo, pues llevarla a otras esferas, pues por lo que es necesaria tomar una actitud de colaboración y difusión de las ideas en niveles más amplios. Bueno, cuando Kant habla sobre la democracia, él menciona, por ejemplo, esto de que los estados se ven obligados a actuar de buena forma entre ellos, manifestando, me parece muy padre porque él pretendía, durante este contexto del modelo de Westfalia, del principio de las relaciones internacionales, ¿verdad? Que ya hubiera cierta paz y estabilidad entre las naciones, porque había muchas guerras y pues cierto pacto y acuerdos entre tales. Pues por lo que se me hace muy interesante cómo el Instituto de Preservación y Colaboración, mediante esto los ciudadanos podían oponerse al uso de la fuerza para resolver disputas internacionales. Y pues por lo que les digo que se me hace muy padre, porque pues lo vamos a ver en los textos de derecho y textos de relaciones internacionales, se retoma el pensamiento kantiano, a veces no directamente desde Kant, pero sus ideas son retomadas por otros autores, y esto me parece muy significativo. Por ejemplo, también en economía, recuerdo que lo habíamos visto, cómo hablaba sobre el libre comercio y cómo favorecía, ¿verdad? También a otras cuestiones. También otro texto que recomiendo es el de En defensa de la ilustración, en el cual pues es una compilación, es un libro muy interesante en el cual se da una compilación de los diferentes textos de Kant, ¿verdad? En torno a la ilustración.
Eso también, pues sí, recomiendo su lectura en ese sentido. Permítanme, por favor. Aquí. Bueno, algo muy importante. En el caso de las relaciones internacionales, cuando, y también pues del derecho y de todos estos, de la ciencia política, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Hugo Grotius, Thomas Hobbes y Samuel Punderford, entre otros autores, eh, precisamente desde el siglo XVII y el siglo XVIII, tenían una posición pesimista en torno a la cooperación internacional, y pues ya gracias a los textos de autores como Kant, de Smith, de Adam Smith, Montesquieu, podemos ver cierta positividad, o sea, una filosofía más optimista en torno a la cooperación internacional, en el cual pues se busca que a través del mercado los estados logran concretar sus intereses de crecimiento, poder y justicia, sin necesidad de recurrir a la guerra. ¿Por qué hablan de esto? Aquí quiero hablar sobre eso precisamente. Porque dicen que cuando hay oferta y demanda de un bien, uno elige si lo quiere comprar o no. Precisamente, si te parece muy costoso, pues vas a elegir el mejor postor. O si, y si te parece que este comprador no te lo ofrece con las mejores cualidades posibles o a un accesible costo, vas a buscar otra persona que te brinde dicho servicio o dicho bien. Y entonces, pues por lo que durante esa época que estaba el liberalismo económico, esta teoría y este capitalismo, aunque pues tiene sus deficiencias y todo esto, en ese sentido, pues me parecía muy interesante y significativo esta, este libre comercio como forma de mantener la paz entre los estados. Y prueba de ello, pues, podemos ver también en los textos de posteriormente del siglo XIX que se dan David Ricardo, ¿verdad? Cuando habla sobre Portugal, Inglaterra y el comercio que tenían de bienes como los textiles y el vino. Bueno, permítanme un momento. La paz perpetua era el otro texto que mencionaba de Kant que había olvidado. Bueno, él esperaba un estado de paz perpetua entre las naciones, y pues es el cual, pues como una idea, pues a la cual no se ha llegado en cierta manera, todavía, el estado de convivencia y armonía entre las diferentes clases de humanos, y pues también pues, el respeto a los demás seres que habitan en este planeta. Bueno, también. Aquí está. Listo. Esto, listo. Bueno, algo importante. Para Kant, a diferencia de un régimen despótico, en una república democrática, lo que les mencionaba de la democracia por la que él aboga, existe una importante cooperación política, ya que el poder legislativo cuenta con la facultad de restringir las acciones del ejecutivo, al tiempo que es necesario el establecimiento de un consenso para que el Estado dé inicio a una política exterior determinada. Aquí lo que les digo, también podemos ver estas ideas en el escrito de La Paz Perpetua de Kant,
ahí se enfatiza la importancia del establecimiento de reglamentaciones entre los estados, o sea, que el pacto no sea solo a nivel estatal, o sea, a nivel nacional, sino que también debe haber una regulación, un pacto entre los estados, porque cuando uno habla, por ejemplo, del contrato social, está viendo aplicado a un imperio, a una nación, a un estado, pero también debe haber reglas internacionales, esto es lo que, y este tipo de pactos, pues por lo que se dio esto del Tratado de Westfalia, y eso, sí, también, pues sí, recomiendo lo de la lectura de la paz perpetua, además de los textos que ya mencioné, de Kant, precisamente. Bueno, en Montesquieu, por ejemplo, podemos encontrar esto de lo de en el espíritu de las leyes, ¿verdad? Que se habla de estos tres poderes, además del cuarto poder, que era la prensa, el ejecutivo, legislativo y judicial, y es precisamente de esta época, y me parece muy interesante todo esto, y cómo la filosofía de Kant pues, permea, les digo, en el derecho, en la filosofía de la historia de Kant también, historia de la filosofía, en otras el conocimiento, en la ciencia política, las relaciones internacionales, y cómo, pues sí, en todos estos escritos los podemos ver y los podemos aplicar a diferentes ciencias sociales y disciplinas humanísticas, por lo que me parece un filósofo muy importante y muy relevante esta labor que están realizando mediante este seminario permanente de estudios kantianos. Pues no sé, quiero felicitarlos y les agradezco mucho la invitación a esta, sí, pues sí, a este movimiento, este conjunto de videoconferencias que están realizando, pues sí, ustedes desde sus hogares y sus investigadores de la UNAM. Bueno, listo. Permítanme. Aquí un poco sobre la vida y obra de Manuel Kant, aquí presente. A él le toca presenciar 4 cambios de reinados, les digo, desde su nacimiento hasta su muerte, les digo, durante precisamente la dinastía Hohenzollern, le toca presenciar, por ejemplo, su juventud y educación ocurren durante el reinado de Federico Guillermo I, le toca presente el advenimiento de Federico II el Grande al poder, es cuando él ingresa a la universidad, su carrera académica, el desenvolvimiento progresivo de su filosofía, su enseñanza y aparición de esta filosofía crítica pertenecen al siglo de este rey. Aquí algo muy interesante. Por ejemplo, en la filosofía de la historia, uno puede ver que cuando uno lee a Kant, podemos encontrar no solo una filosofía crítica, sino también una parte de la filosofía especulativa y una mezcla de los dos, y lo que me parece muy relevante por eso, porque la mayoría, casi siempre los filósofos se van o tanto por una filosofía especulativa de la historia o por una filosofía crítica de la historia. Y cuando uno ve el pensamiento de Kant y lo analiza, pues podemos ver ciertas ideas de ambas, y eso por eso me parece también muy interesante y pues recomiendo su lectura para ese tipo de disciplinas de investigación. Bueno, esta rama de la filosofía. Aquí, bueno, también le toca vivir durante el cargo, el reinado de Federico Guillermo II. Aquí pues ya pues hay cierta crítica y pues ya no hay no hay el mismo apoyo que tenían los filósofos cuando estuvo Federico II el Grande, sino que también pues se busca ganar mayor control y menor ejercicio libre de opinión, pero pues se sigue llevando a cabo y pues ahí en Prusia, pues por lo que sea todo esto. Y durante el gobierno de los tiempos de Federico Guillermo III, pues también le toca vivir a Kant esto, pero en la última etapa de su vida, ya cerca de morir en el siglo XIX. Bueno, de acuerdo con el texto de Francisco Larroyo, en el pensamiento de Kant se pueden distinguir 4 periodos, los cuales aparecen expresados en su obra escrita. Bueno, en el primer periodo se considera que es de 1746 a 1760.
y en el cual prevalece el interés por las ciencias naturales. Filosóficamente, Kant se puede estimar como racionalista. Después, en el segundo, de 1760 al 69, se le considera como cercano al empirismo. En el tercero se considera como con ideas criticistas, un periodo de gestación de pensamiento distinto. Y el cuarto periodo de 1781, que es cuando escribe precisamente el texto que es la ilustración del que estamos hablando, estamos abordando, del 81 hasta su muerte, son producidas obras de filosofía crítica y diferente índole, y aclaraciones a sus doctrinas y textos previos también. Por eso por lo que les digo, me parece muy interesante porque hace una revisión precisamente también de este periodo a textos que había realizado en anteriores etapas de su vida, los retoma y los complementa y los mejora. Podemos ver también en la actualidad cuando se hace edición corregida, aumentado o mejorado sobre de algún libro o texto, e incluso también sobre cuando un autor habla sobre la misma temática, pero añade nuevas metodologías, nuevos conocimientos y formas de pensamiento a esa misma temática, nuevo diálogo con disciplinas, nuevas teorías que se incorporan, además de otros paradigmas. Sí, bueno, paradigmas de conocimiento, aprendizaje, categorías de análisis, ¿verdad? La incorporación de otras categorías de análisis, que es otro elemento que es muy interesante, tanto para el quehacer de la filosofía como la realización de estudios y de aportaciones históricas, historiográficas, de literatura. Bueno, él logra un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, por eso es lo que me parece muy interesante. Aquí, en cierto, sí, podemos ver que hay diferentes corrientes de pensamiento de las cuales él es partícipe durante su vida. Bueno, algunos textos importantes: Crítica de la razón pura de 1681, la idea acerca de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, que mencionaba, que también pues, se toma en consideración en este artículo, de 1784, la respuesta a la pregunta que es ilustración del 84 también, que les digo es un texto más breve, Crítica de la razón práctica del 88 y Crítica del juicio de 1790. Algo importante, la idea de progreso en Kant, ¿verdad? Él considera esto como la capacidad de elección basada en la reflexión colectiva, como posibilidad del bien común, y pues considerándolo como una finalidad del género humano. Bueno, aquí esto, precisamente. Lo retomamos a la libertad de elegir. Esto es muy importante, quiero hablar sobre ello. Cuando uno tiene, que tiene que ver con lo podemos ver hasta en la economía del conocimiento. Cuando uno tiene más conocimiento sobre una temática, ha leído diferentes posturas que abordan el mismo tema, desde paradigmas, teorías, modelos de interpretación, sí, posturas y demás distintas, corrientes de pensamiento, uno va a tener mayor capacidad para tomar una mejor decisión en torno a lo que quiere, para su vida diaria, pero no solo para eso, sino también en torno a la aportación que va a realizar uno. Si uno quiere escribir sobre economía, por ejemplo, y yo después de haber leído teorías neoliberales, teorías keynesianas, de estudios de desarrollo, de economía evolutiva, de neoinstitucionalismo, institucionalismo, uno va a poder tener una mejor idea de qué es lo que más le parece conveniente, cuál es y entonces pues va a poder escribir mejor sobre ello y fundamentarse por qué elijo este modo de pensamiento, esta corriente para llevar a cabo mis investigaciones o proyectos también, porque pues es lo que yo digo, cuando uno tiene sobre un conocimiento sobre una temática, conocimiento de diferentes vertientes, uno podrá apoyar de mejor manera, incluso de realizar proyectos que se lleven a cabo a la realidad, que no se queden en el plano de las ideas.
proyectos que ayuden a la población, ¿verdad? Generación de políticas públicas, por ejemplo, generación de políticas públicas que ayuden a la población, ¿verdad? Es a lo que me refiero cuando que no se debe de quedar en este plano académico, sino tratar de llevar a cabo proyectos concretos, materializar las ideas y todo esto, todo lo que estamos investigando de esta ciencia, es algo que me parece muy importante también. Aquí algo bien interesante cuando dice Kant, si ahora nos preguntamos si vivimos en una época ilustrada, la respuesta será no, pero sí en una época de ilustración. Pues él considera que falta mucho para lograr que todos los humanos en conjunto se hallen en disposición de servirse de su propia razón sin tutela alguna. Esto está bien, es muy interesante que él afirma que el periodo en el que vive es el que abrió el campo para trabajar en el cumplimiento de esta meta, pero él jamás considera que está en una época ya acabada, sino que está en una época en la cual se está dando apertura a la crítica y a la generación de conocimientos y opiniones distintas que van a favorecer, pues sí, a los diferentes reinos, en este caso a Prusia, a su estado y tanto al bienestar colectivo como individual. Esto es algo muy, muy interesante que tenemos que tomar en consideración. Por eso por lo que no se dice que la ilustración fuera el siglo del imperio de la razón, sino que es un movimiento en el cual hay un proceso en el cual se está buscando adquirir mayor conocimiento de las cosas y racionalizar con fundamento la realidad y las realidades que existen, existentes en esa época y que existían, y los problemas filosóficos y políticos, económicos y de diversa índole que se llevaban a cabo, que se suscitaban en aquel periodo. Bueno. Esto, lo del nuevo tipo de gobernante, el príncipe ilustrado, el príncipe filósofo, el rey filósofo, que se veía desde Platón, ¿por qué? Que los gobernantes también no más supieran sobre la política, sino también y eso es lo que me gusta mucho, es algo muy importante de lo de Federico II, que era lo que tenía la diferencia respecto a otros gobernantes de este monarca. ¿Por qué? Porque él buscaba no solo saber del ejercicio de la política y todo esto, sino que además de saber y ejercer la política y llevar a cabo lo necesario para que su estado tuviera las condiciones y sus pobladores estuvieran en condiciones buenas y favorables para vivir de manera condecorosa y demás. Se buscaba también eso, que el mismo rey tuviera conocimiento también de las artes. Si un rey es más culto y tiene conocimiento de las artes, de la cultura, de la política, la economía, la filosofía, la historia y de otras vertientes, otras áreas del conocimiento, entonces va a poder apoyar de mejor manera, porque los comprende, porque lo entiende, porque tiene conocimiento, va a poder apoyar mejor a las artes, va a apoyar de mejor forma a la cultura, a la historia, al derecho, a la economía. Entonces, y en cambio, cuando nada más está restringido a ciertas cosas, pues no le va a tomar la importancia a las otras esferas del conocimiento. Sabemos que, bueno, se ha teorizado que existen el poder cultural, el poder político, el poder económico, el poder social, diferentes esferas de poder. Y en ocasiones, pues la política nada más le da importancia a la esfera política o la esfera económica, mayormente, precisamente por eso, porque adolecen de ese conocimiento, pues por lo que se busca que el gobernante sea un rey, un filósofo, un príncipe con conocimiento no solo de lo que se va a dedicar, sino también de otras áreas del conocimiento, y de esa manera se podrá preocupar de una mejor manera de la población, podrá auxiliar de mejor forma a la misma. Y sí, pues es muy, muy interesante, importante, significativo, parece relevante el pensamiento que se tenían en esa época, y distinto a lo que se mencionaba y se practicaba en otros estados, en otros lugares donde se trataba de que fuera un pueblo ignorante para que así pudieran hacer lo que los gobernantes, manipularlos de una mejor manera y llevarlos hacia lo que quisieran los gobernantes, hacerlos creer lo que ellos desean,
Y en cambio acá no, pues se buscaba que mejorara la ciencia, mejorara el estado, las condiciones de bienestar de la población, la seguridad social, precisamente a través de esto, de tener un pueblo con educación, un pueblo con posibilidades de acceder al conocimiento, de acceder a la ciencia, de acceder a las artes, sí, pues acceder a todo este tipo de información. Y precisamente eso es algo que me parece muy, muy relevante, porque cuando uno tiene más acceso a la información, pues puede emitir mejores opiniones y tomar mejores decisiones también en torno a lo que va a elegir para estudiar o para trabajar, lo que va a elegir para investigar y demás. Esto es muy importante, por eso la información y el conocimiento de diferentes áreas, porque incluso cuando uno lo ve con las personas que dependen de elegir una carrera, si tienen mayor conocimiento de las diferentes, de las matemáticas, o sea, de las ciencias formales, de las ciencias sociales, ciencias naturales, uno podrá elegir, si conoce las diferentes áreas, en un primer momento podrá tomar una mejor decisión, de acuerdo, digo, pues a mí me gusta más esto y también considero que esto me va a otorgar una mayor facilidad y mayor grado de bienestar a nivel individual y colectivo. Puede ser que una persona elija una carrera porque le otorga una mayor satisfacción a nivel individual, aunque sea menor, contenga un salario menor al de otra carrera, u otra persona que escoja una carrera bien pagada, pero pues que a lo mejor no le va a otorgar el mismo grado de satisfacción. Se busca precisamente que haya un punto en el cual se pueda vivir de la mejor manera posible, o sea, que satisfaga nuestras necesidades económicas y personales, nuestras necesidades intelectuales. Ya son las 6 de la tarde. Les agradezco mucho la invitación y poder haber participado en esto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y pues, bueno, pues ahí ahorita si necesitan, puedo dejar el correo con los organizadores del evento y pues el Facebook, el correo, los modos de comunicarse con uno. Bueno, y pues estoy abierto pues a sus comentarios, sus participaciones y preguntas. Bueno, sería todo de mi parte y pues espero leer sus comentarios. Aquí hay, parecen 9, permítanme, dejen ver si hay algo en lo que les pudiera auxiliar en estos momentos ya para dar por concluida. Muy bien. Ahora sí. Miren, aparece uno. Dice, ilustración en Königsberg, que es el presente del Nazi Kant, que forma parte de Prusia, se desarrolló a manera de una secularización de los ideales de observación moral y del uso permitido por esta corriente protestante de la recta razón. Aquí, recordemos que en aquel entonces, pues había la mayor parte de la población en Prusia era protestante, o sea, era partícipe de la doctrina de Lutero, que en siglos atrás se divulgó y tuvo gran aceptación en este reino y en los principados alemanes. Muy bien, les agradezco mucho, mucho esto, de verdad. Y entonces, pues sí podemos ver que también había esta religión, pues también tiene apertura a la crítica y a otros modos de pensamiento. Recordemos que Lutero formaba parte de los agustinos en un primer momento, y estos de esta religión católica, esta orden regular, tiene esa mayor apertura precisamente a la interpretación de las escrituras y todo esto, y eso favoreció precisamente a que Lutero tuviera una crítica y una concepción distinta a los dogmatismos o a lo que se mencionaba en aquella época por los escritos de los religiosos, lo que aparecía en la Biblia o lo que se mencionaban, lo que actuaban y lo que decían y los papas, o sea, el papa y los obispos y las personas de aquella época. De igual manera también aquí Solner aparece cuando habla del vínculo matrimonial y la crítica y todo esto en su artículo. Él da pauta a que se dé mayor apertura a otro tipo de conocimientos. Él abre precisamente esto. Yo quiero saber, todos hablan de la ilustración, pero nadie me dice qué es exactamente, nadie, ni yo sé exactamente qué sería esto. O sea, entonces dicen que la ilustración, y se habla aquí y se habla en Francia, en otros países, en otras partes, y por lo que
se ve esa apertura precisamente a la generación de conocimiento y a hacer una aportación en torno a este momento en el cual se considera que estaban viviendo y todo ello. Esto me gusta mucho. Ahora dice, ¿qué relación hay entre el sujeto ético moral kantiano y el rusoniano? Aquí. Bueno, la concepción de voluntad autoconsciente en Rousseau le sirve a Kant para conseguir fundamentos éticos en la crítica de la razón práctica. Si esto es así, ¿cómo le sirve? Vamos a ver. Bueno, ahí ya les ayudó a contestar la pregunta también el otro, bueno, el encargado de este seminario, precisamente. Y bueno, aquí. Debemos ver algo. Bueno, los escritos de Rousseau pues, son útiles para los filósofos de la época y pues también para los filósofos germanos, para los filósofos prusianos. Pues les digo, nada parte de la nada, pues por lo que sí lo pueden tomar, pero pues yo considero que Kant tiene su propia postura en torno a tal aspecto de la voluntad. De igual manera, lo que yo pues digo, veo que cuando uno revisa la vida de Kant y la vida de Rousseau, pues podemos ver que él era más congruente, tenía más el principio de congruencia de sus actos y concordancia con lo que escribía y decía. En cambio, en el caso de Rousseau, pues cuando uno, pues por ejemplo, hasta cuando vemos sus textos sobre la educación o sobre el trato de los niños y todo esto, pues vamos a ver que él mismo no era muy bueno con sus propios hijos, todo ello. Aquí el compañero hasta les puede aportar. No sé si quisieras hablar un poco sobre ellos, bueno, en torno a eso, pues por lo que pues yo sí podemos dar algunas ideas de este pensamiento, y que le sirven, pero yo considero que es más una postura de Kant un tanto distinta. Les digo, pues puede que tome algunas bases de lo que aparece en textos de Rousseau, pero no, yo sí lo estimaría más como el análisis, la propuesta que él tiene. Veamos. Muchas gracias por sus comentarios. Y pues no sé si haya otro, estoy abierto a las críticas, comentarios y preguntas. Y pues ya es la hora, pues de mi parte pues sería todo. Les agradezco mucho y les pido una disculpa sobre todo por el principio y ahorita pues me siento un poco mejor. Estoy muy cansado, me habían inyectado por mismo de la gripe y pues andado todo adormilado y todo eso, pero en la medida de las posibilidades, pues trato de hacer lo mejor posible ya al final de esta presentación. Y pues muchas gracias por la invitación a participar en este seminario de estudios kantianos y espero que se siga haciendo y que haya más aportaciones desde el derecho, desde como lo hay, desde la ética, desde la filosofía, sociología y demás, porque pues sí, el estudio del pensamiento de Kant se puede, sí, pues sí, da pauta y apertura a abordarse desde disciplinas distintas, da pauta a una multidisciplinaridad, una transdisciplinaridad, y lo cual pues ayudaría bastante. Y pues yo creo que es muy importante seguirlo estudiando, seguir reflexionando en torno a él desde diferentes disciplinas y porque pues yo lo considero como un conocimiento vivo que nos puede ser de gran utilidad en la actualidad para llevarlo al estar individual y al colectivo y pues que le puede ser muy útil a, pues, sí, a nuestro país, a nuestra colectividad, a nuestras universidades, a los historiadores, a los filósofos. Y pues eso sería. Les agradezco mucho y pues cualquier cosa de sus órdenes, por ahí les dejaré mi correo con el encargado y también ya les proporcioné el artículo. Me dijo que lo iban a divulgar y pues hacerlo visible para las demás personas que participan en este seminario de estudios kantianos. Muchas gracias y pues ya sería todo de mi parte. Y pues seguimos en contacto, en comunicación. Voy a finalizar el video en vivo. Mil gracias y hasta pronto.